Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar Alcanza tus sueños, evalúa tus metas. Ya vamos por la mitad del 2024 y es un buen momento para hacer una pausa y realizar una revisión de cómo estamos hasta este momento con nuestras metas y analizar si hay cosas que podemos mejorar para terminar el año con una buena salud financiera. Por eso, en este webinar de 30 minutos estaremos compartiéndoles herramientas útiles para vivir bajo objetivos financieros y evitar situaciones de estrés, para ser una persona consumidora consciente y para aprender a utilizar el presupuesto como una herramienta valiosa de estabilidad y tranquilidad. Para hablarnos de este tema, hoy nos acompaña Fabiana Camacho, asesora financiera y de inversiones. Bienvenida, Fabiana, a este espacio y gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y con todas las personas que hoy nos acompañan. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un gusto estar acá. Buenas noches a todos. Gracias por compartir ese espacio en el que vamos a conversar sobre la importancia de darle seguimiento a nuestras metas, especialmente para evaluar cómo se ha comportado en esta primera mitad del año y ver qué podemos lograr en lo que falta del año. Entonces, la idea es poder cumplir esos sueños que tenemos y que también merecemos cumplir, y vamos a ver algunas herramientas para poder lograrlo. En general, vamos a ver estos 4, puntos específicos dentro de este webinar, de este live. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero les voy a contar un poquito de la historia sobre Jenny, una historia de éxito que tenemos para contar, y también de otras personas con estadísticas que han podido recuperarse o recopilarse a lo largo de la historia. También vamos a ver un poquito sobre la relación que tiene la salud mental, las emociones y las finanzas y cómo eso nos puede ayudar justamente en esa búsqueda del logro de las metas que tenemos. Después hablaremos sobre consumo responsable, no solamente consumo responsable con, digamos que el medio ambiente, con la sociedad, sino con nosotros mismos y nuestras creencias y metas. Y bueno, herramientas que podemos utilizar en el día a día para poder lograr esas metas y esos objetivos con mayor posibilidad de éxito. Entonces, bueno, empezando con la historia de Jenny. ¿Quién es Jenny? Jenny es una de esas primeras personas que creyó, en mí y en ella principalmente, y confió en el proceso. ¿Qué significa confiar en el proceso? Bueno, empezar a tomar acción y dar esos pasos hacia el logro de las metas y objetivos que tenía. Pero sabe que un proceso de, por decirlo así, salud financiera, no es fácil y no es rápido, ¿verdad? Probablemente una persona como ella que tenía deudas, que estaba estresada, que tenía un salario, si bien es cierto, alto, pero lo que recibía era poquito, justamente porque estaba todo, digamos que se iba hacia terceros. Entonces es una persona que probablemente no va a haber rápidamente llegado a esa situación. ¿Qué pasa? Que entonces cuando queremos cambiar, tenemos que tomar pasos y esos pasos probablemente no sean en una semana, en un día, en un mes. Pero si confiamos en el proceso, realmente puede pasar y efectivamente podemos lograr, como Jenny, que 7 años después tiene finanzas controladas, está acostumbrada ya a hacer un presupuesto, lo tiene como un hábito y tiene muchas metas de ahorro. Ahora se siente muy tranquila, incluso ya está tomando pasos en inversiones, puede ayudar a su familia, a sus hijas, es una consumidora que podemos llamar responsable y además de eso ella vive y trabaja con paz. Yo creo que al final de cuentas eso es lo más importante que nosotros estamos tratando de lograr con el tema de finanzas y es tener paz y tranquilidad en todo lo que hagamos. Entonces, Jenny viene a darnos un ejemplo de lo que realmente es posible hacer cuando se tienen metas y objetivos claros y se sigue un proceso y una planificación para poder lograrlo. Los 7 años de igual forma iban a pasar, pero ella decidió que esos 7 años valieran la pena y ahora vive una vida mucho más feliz y mucho más tranquila. Ahora, estando en mitad de año, tenemos que sentarnos a evaluar y revisar qué es lo que ha pasado. El tiempo ha pasado rapidísimo y nos damos cuenta ya que, yo sentí que acabo de quitar el árbol de Navidad y realmente ya estamos a mitad del año y es un momento en el que tenemos que sentarnos y decir, ¿qué logramos hacer? ¿Qué no logramos hacer? ¿Qué nos queremos plantear para esta otra mitad? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Entonces, viene un punto en el que yo, normalmente en mis talleres o charlas yo les digo, tratemos de evitar ser una estadística más. Por ejemplo, esas estadísticas que nos dicen que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio por temas financieros, etcétera. Bueno, no. Esta vez más bien les insto a que seamos una estadística más. ¿Y qué tipo de estadística? Bueno, estas son algunas, tengo 3 estadísticas específicas para ustedes hoy, que son estadísticas que nos ayudan, digamos, en la parte de metas, en la parte de objetivos, y nos ayudan a motivarnos a hacerlo. ¿Por qué? Porque otras personas ya lo han logrado antes. Entonces, eso es una encuesta que, si bien es cierto, es de 2019, que fue el año en el que se recopiló la información,
La publicación fue después y realmente nos dice que un 63% de las personas que tienen un plan financiero realmente se sienten financieramente estables. Entonces, ¿por qué nos funciona un plan financiero? ¿Y qué tiene que ver con las metas? Las metas, la única manera, digamos, de empezar a lograr alguna meta es decidir, ok, ¿cuál es este proceso que voy a llevar a cabo para poder lograr que esa meta se materialice? Y eso se llama plan. Realmente es un plan financiero, en este caso hablando de metas financieras. Y cuando tenemos un plan, tenemos estabilidad de algún tipo. Sabemos qué podemos esperar, sabemos qué es lo que va a pasar, qué podemos o no podemos hacer. Y eso lo que nos va a ayudar es a estar más tranquilos y más estables a lo largo de los años, a lo largo del tiempo o de lo que dure ese plan que nosotros estemos creando. También, si yo les preguntara cómo se sienten cuando piensan en el futuro, especialmente en el futuro hablando de temas financieros, muchas personas dicen, bueno, tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar y no te podría decir ahorita claramente qué tengo planeado para el futuro, me siento que no puedo tomar decisiones porque no tengo un plan definido. Entonces, vean qué interesante esta estadística que dice que hay un 67% de los adultos que cuando tienen objetivos financieros claros dicen sentirse más optimistas sobre su futuro financiero. ¿Y por qué se sienten más optimistas? Bueno, porque posiblemente esas metas que tienen planteadas en su plan financiero o en su planificación general, digamos, de su dinero, hace que puedan decidir si pueden o no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, que en el plan esté tomar unas vacaciones a final del año. Entonces ya saben que efectivamente lo pueden hacer, saben más o menos a dónde quieren ir, cuánto necesitan en su presupuesto, entonces lo van definiendo y lo van plasmando en el presupuesto mes a mes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me siento más feliz, más optimista, porque yo digo, bueno, estamos en mitad del año, pero yo sé que a final de año me voy a dar ese gustito en esas vacaciones. Entonces yo me siento más feliz, incluso más motivada, porque sé que efectivamente a la hora de direccionar, digamos, mis recursos hacia esa meta en específico, yo estoy sintiendo optimismo y estabilidad en el futuro. Entonces, tener un plan que esté ligado a esas metas que nosotros queremos realizar nos puede funcionar también para tener esa estabilidad financiera que queremos y ese positivismo también que estamos buscando para agregarle a nuestra vida. Tenemos, por ejemplo, esta otra pregunta, que es si estamos o no preparados para una emergencia. Hay muchas personas que todavía no tienen su ahorro para emergencias. En la parte de educación financiera siempre hablamos de la importancia que tiene establecer un plan de ahorro para emergencia y que, bueno, a veces se recomienda que sea por lo menos 3 a 6 meses de gastos y lo vamos definiendo en la parte de la sesión o incluso cuando se hace el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa con este ahorro? Bueno, hay un 82% de las personas que dice que si tienen un plan financiero, creen que pueden manejar gastos inesperados. Entonces, ¿qué parte de ese plan financiero es la que está enfocada en la parte, digamos, de los imprevistos, la parte del ahorro, por ejemplo, de emergencias? Entonces, vean qué importante la cantidad de personas, o sea, es muchísimo, más de un 80% de la gente que siente que realmente se siente tranquila a la hora de querer manejar un gasto inesperado, porque efectivamente tienen cierto fondo para hacerlo. Y pasa muchísimo, a todo mundo le pasa, o sea, nadie está exento de alguna emergencia y la emergencia se puede ver diferente para todo mundo. Entonces, por ejemplo, a mí la semana pasada me pasó que se me dañó la lavadora así de pronto, ¿verdad? Y uno con un bebé o incluso en general en esta época y con la lluvia y todo, o sea, no tener lavadora simplemente no es una opción. Entonces, ¿qué pasa? Y llega el fondo de emergencia a tratar de ayudarlo a uno a hacer eso. Muchas veces estamos en un proceso de crear ese fondo, muchas veces ya lo tenemos creado, pero por lo menos si estamos en ese proceso de crearlo, nos puede ayudar a darnos ese empujón que necesitamos para no tener que endeudarnos mucho o endeudarnos del todo para hacerle frente a una emergencia. Y entonces ese fondo es lo que nos da a nosotros esa estabilidad o esa tranquilidad de poder enfrentar algún gasto inesperado que puede ser cualquier cosa. Entonces eso es importante y es una de esas estadísticas que me gustaría que se lleven de aquí. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la salud mental, las emociones y la relación que tienen las finanzas con todo esto. ¿Y por qué las finanzas? Me dirán que tiene relación con la parte mental, con la parte de emociones o cómo nos sentimos. Bueno, esto viene siendo necesario porque necesitamos, digamos, ese balance en nuestra vida. Entonces, ya sea, por ejemplo, que tengamos, no sé, muchas deudas. Entonces, el tener muchas deudas nos mantiene preocupados, es una parte integral también de nuestra vida, no podemos dejarlo de lado. Pero, ¿qué pasa? Que vamos a estar estresados en el trabajo, vamos a estar incluso estresados en la casa, terminamos peleando con la gente con la que vivimos, nos estresamos más en el trabajo y puede que nos equivoquemos o cometamos algún error por estar pensando cómo es que vamos a pagar esta cuota al final de mes. Entonces necesitamos ese balance porque al final de cuentas no podemos separar la parte financiera, que por supuesto que no lo es todo, pero es una herramienta que nos va a ayudar a tener un poquito más de estabilidad y control.
Y el control y la estabilidad lo logramos también con un plan financiero. Entonces, ¿cuál es esa relación que existe entre el dinero y las emociones? Bueno, que somos personas y somos personas que sentimos, que tenemos, digamos, emociones, que también tenemos frustraciones, que tenemos deudas, que tenemos un montón de cosas en que pensar y que entonces a la hora de que una de esas variables sea realmente la parte de planificación financiera, entonces eso influye en todas las demás áreas de nuestra vida de manera integral y por eso es que se tiene una relación. Ahora, también es importante establecer metas financieras realistas. ¿Por qué digo que es importante establecer unas metas realistas? Porque a veces digamos que nosotros mismos nos ponemos una carga muy pesada que nadie más nos está exigiendo. Entonces, ¿qué pasa? Me pasa mucho en las sesiones que llegan personas y me dicen, ok, yo quiero ahorrar 100,000 colones al mes, pero ¿qué pasa? Que nunca lo logro. Lo más que logro ahorrar son 50,000. Entonces me estreso, me siento mal, me frustro porque no puedo lograr esa meta de los 100,000 colones. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nos sentamos y evaluamos el presupuesto y vemos que realmente una meta que sí es realista con la situación de la persona son efectivamente 50,000 colones. Y no saben la diferencia que hay mentalmente a la hora de querer ahorrar 50,000 y poder ahorrar 50,000 que querer ahorrar 100,000 y poder ahorrar 50,000. La persona se siente mal cuando no logra alcanzar la meta, pero se siente bien cuando realmente lo logra. Y a veces no es un tema de que si pueden o no lo pueden hacer, o que no quisieron hacerlo, o que no les está dando la plata, no, simplemente es que la definición de las metas no es realista a la situación de cada una de las personas. Y eso nos da un poco más de tranquilidad también. La educación financiera es esa herramienta que nos va a ayudar a manejar las emociones junto con la parte ya de finanzas y la parte de la salud mental y bueno, aprender constantemente sobre educación financiera también es necesario para poder estar más tranquilos y saber administrar nuestro dinero de una mejor manera. Establecer límites es importante, pero ser flexible también es importante. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, parece contradictorio, pero por ejemplo, el ser flexible podría ser definir que siempre vamos a poder tener dentro de nuestro presupuesto un porcentaje para salidas y entretenimiento, porque nos gusta mucho, no sé, salir a comer afuera, por ejemplo, o que nos encanta ir al cine, entonces, por ejemplo, una vez a la semana queremos ir al cine, está bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser flexibles, permitiéndonos hacer ese tipo de cosas para que esta planificación sea sostenible, pero establecer límites para que nosotros digamos, ok, está bien, a mí me encanta ir al cine, pero solamente puedo ir una vez a la semana. Entonces es diferente, ¿verdad? Porque de esa manera podemos establecer los límites, pero también ser flexibles y entonces el proceso es muy probable que sea más sostenible a largo plazo. Se compara mucho con un proceso, por ejemplo, en el que estamos tratando de alimentarnos de una mejor manera. Entonces nosotros mismos nos ponemos restricciones y decimos, bueno, queremos solamente comer ensaladas y puede que tal vez duremos 2, 3, 4 meses y lo logremos, pero eventualmente vamos a querer comer otra cosa. Entonces, cuando tenemos balance dentro de lo que estamos comiendo, probablemente vaya a ser mucho más duradero el proceso. Y eso también es una forma de aplicarlo en las finanzas personales. Y eso va de la mano con la parte del autocuidado y el balance. Y muy importante siempre agregar en nuestro presupuesto parte de, por ejemplo, citas de psicología, algo que nos guste hacer, hobbies, pasatiempos, para que realmente tengamos esa motivación de cumplir con ese presupuesto que nos estamos creando y de esa manera también ayudarnos a darle logro a nuestras metas. Y bueno, al final, dentro de todo eso, es importante celebrar los logros. Y cuando ustedes quieren, por ejemplo, si hago ya un mes de ahorro de emergencias y lo tengo guardado, entonces puedo ir a comer a mi restaurante favorito, no sé. Cosas de ese tipo que a uno lo motiven a hacer, digamos, diferentes sacrificios en cierto punto para poder lograr metas a más largo plazo. Entonces, sacrificios a corto plazo por metas de largo plazo que eventualmente nos van a dar mucha más felicidad que salirnos un poquito del presupuesto ahorita. Entonces, es celebrar siempre esos logros, darnos ese chance y tener ese balance, que es lo que nos va a permitir que sea un proceso más sostenible. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos beneficios de tener ese balance entre la salud mental, las finanzas y todo lo que vamos a hacer como consumistas responsables? Tenemos, por ejemplo, la reducción del estrés y la ansiedad, en cierto punto, la parte financiera. Vamos a tratar de mejorar y tener motivación para nuestra productividad porque vamos a saber exactamente qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Entonces nos quitamos, digamos, del camino ciertos obstáculos y ciertas decisiones porque ya las tomamos y entonces ahora actuamos con respecto a eso. Nos motivamos un poco más porque vamos hacia esas metas que estamos tratando de cumplir. También nos da un poco más de estabilidad emocional, nos da bienestar porque estamos avanzando en ese proceso, todos y cada uno a nuestro ritmo, pero vamos avanzando y eso también nos hace sentirnos más tranquilos, más estables y también nos ayuda a mejorar la calidad de las relaciones personales. Y eso es porque, como les decía, las finanzas no se pueden separar del resto de nuestra vida. Es
manera de verlo de forma integral. Entonces, ¿qué pasa? Que ya vamos a estar más tranquilos, ya no vamos a pelear con la gente en nuestra casa, ya vamos a poder hacer nuestro trabajo bien, incluso podríamos trabajar más tranquilos y ya eventualmente incluso hasta lograr un ascenso, etcétera. Entonces, tener estabilidad en un área de nuestra vida nos va a ayudar a tener estabilidad en las otras. Todo va de la mano y la parte financiera es muy importante para poder lograrlo. Ahora, viene la parte de consumo responsable. Yo les decía que es un consumo responsable con uno mismo también, con responsabilidad sobre lo que nosotros planeamos, lo que queremos hacer, lo que tenemos planeado para la próxima mitad del año, por ejemplo. Entonces, actuar, digamos que de la mano con ese tipo de metas y ese tipo de planificación que queremos lograr. Entonces, ¿qué es un no negociable? Algo que siempre les voy a recomendar es elaborar un presupuesto. El presupuesto es esa base que nos ayuda a definir cómo manejar nuestro dinero y qué hacer con ese dinero que tenemos. Y de esa manera le decimos al dinero qué hacer antes de tenerlo en nuestra mano. Y de esa forma, cuando llega el dinero, podemos distribuirlo en esa planificación que hicimos y ya lograr entonces destinar un poquito a cada una de las metas que tenemos. Tenemos que priorizar también necesidades versus deseos. ¿Y qué significa eso? Bueno, que no podemos tenerlo todo. Yo siempre les digo al mismo tiempo. Entonces, mi lema es, podemos tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Y entonces es importante priorizar y darle chance primero a las necesidades y después poco a poco a los deseos. Y de esa manera es muy probable que llevemos un proceso más tranquilo, muchísimo menos endeudado hacia las diferentes metas que nosotros tenemos. Ahorrar es una herramienta para poder lograr metas, porque nos permite destinar dinero para cada una de las metas que tenemos, pero también porque nos crea un hábito importante y es el hábito de no gastar todo lo que ingresa. Cuando nosotros logramos ahorrar, estamos diciéndole a nuestro dinero, a nuestro presupuesto, que tal vez no necesitamos todo. ¿Y qué pasa? Que cuando ahorramos regularmente, creamos ese hábito, no importa si es un monto alto o un monto bajo que ustedes consideren, simplemente el hábito de poder ahorrar nos va a permitir tener ese primer paso para evitar endeudarnos o sobreendeudarnos, especialmente en deudas, por ejemplo, de consumo, que queremos financiar, no sé, un viaje, por ejemplo. Entonces, tratar de ahorrar nos permite también, bueno, hacer frente a emergencias, que ya hablamos de eso, pero también lograr nuestras metas de una manera más sana, porque está más relacionado con gastar primero lo que tenemos y después evaluar si necesitamos o no financiamiento. Planificar el futuro es también parte del consumo responsable, porque efectivamente, como les digo, podemos tener todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, ok, sabemos que vamos a avanzar primero con esta meta o con este artículo que nos queremos comprar, por ejemplo, entonces vamos a destinar X monto mensualmente para eso. También, por ejemplo, queremos hacer un viaje, queremos, no sé, planear nuestra boda o queremos, no sé, hacer una maestría afuera, queremos salir del país, etc. Cuando empezamos a planificar para el futuro, entonces tenemos diferentes digamos, cosas que agregarle a nuestro presupuesto y a nuestra planificación. Entonces, cuando empezamos a planificar y tenemos metas, vamos a ser consumidores más responsables porque vamos a enfocar nuestro dinero en lo que realmente nos está importando a nosotros y es una prioridad para nosotros en ese momento. Importante, ¿verdad? Evitar el endeudamiento innecesario, especialmente, les decía, en la parte de deudas de consumo. Eso lo que nos hace es como atrasarnos un poco nuestro proceso de saldo de deudas, ¿verdad? Y también en nuestro proceso de cumplimiento de otras metas. Entonces, siempre que necesiten o que crean que necesitan adquirir algún financiamiento o alguna deuda, entonces primero traten de evaluar si efectivamente el monto es correcto, buscar opciones, las mejores tasas, etcétera. Y bueno, asesorarse también para poder lograr y tener una de las mejores opciones y también el monto, o sea, que el monto no sea demasiado alto, que sea un monto adecuado que les permita entonces saldar la deuda más rápido. También, bueno, importante comparar precios. Eso es algo que nos ayuda muchísimo y parece increíble, pero a veces por las carreras en las que andamos en el día a día, pasamos por el primer lugar que encontramos y compramos lo que necesitamos y realmente sacar ese ratito para comparar nos va a permitir ahorrarnos un montón por el mismo artículo. O sea, es increíble, creo que tal vez les ha pasado incluso con, por ejemplo, artículos médicos en diferentes farmacias, en diferentes supermercados. El mismo artículo está a veces hasta el doble. Entonces, eso también es parte de si queremos o tenemos metas, por ejemplo, de saldo de deudas y que cada colón cuenta, hacer esa evaluación de precios y comparación nos puede ayudar a tener más dinero por ahí disponible para lograr esas metas que estamos buscando. Entonces eso es parte de consumir también responsablemente. Y bueno, obviamente el consumo responsable también incluye la parte de sostenibilidad y reutilizar es también parte de lo que podemos aplicar
para sacarle jugo a lo que ya tenemos, a cosas tal vez de otras personas que podamos nosotros también utilizar, que nos funcionan para ahorrarnos un poquito de dinero también que podemos destinar hacia otras metas. Entonces, traten de buscar siempre. Pasa mucho que tenemos por ahí en el closet la ropa guardada y no la hemos utilizado del todo, entonces podemos sacarle provecho, ya sea que hacemos una venta de garage, la utilizamos nosotros mismos. Entonces, siempre traten de revisar qué tienen en la casa primero y si necesitan algo, entonces primero evaluar si es realmente algo que ustedes necesitan comprar de cero o que pueden utilizar algo que sea, no sé, por ejemplo, de segunda, que alguien se los preste o simplemente reutilizar algo que ya tenemos. Entonces eso poco a poco va haciendo el cambio y si empezamos a utilizar cada una, digamos, de estas sugerencias, podemos ver cambios positivos en el presupuesto y en las metas que tenemos. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar para avanzar más rápido en estas metas que tenemos? Y bueno, la herramienta número 1 va a ser el presupuesto. El presupuesto es la herramienta clave y fundamental para organizarnos financieramente. Y siempre que estemos hablando de educación financiera, de finanzas personales, vamos a insistir demasiado en la importancia que tiene hacer el presupuesto. Ahora, hay muchos presupuestos, muchas plantillas de presupuesto. Yo lo que les digo es que realmente busquemos esa que nos haga sentirnos cómodos y que podamos replicar y mantener en el tiempo. Las personas acá en BAC tienen plantillas y ahorita también vamos a ver, les voy a dejar por ahí la página de todos los instrumentos y herramientas que tiene BAC para que ustedes puedan aplicar en la parte de educación financiera, pero tienen una plantilla específica de presupuesto que ahorita les van a colocar en el chat para que ustedes la puedan descargar, que tiene su propia guía paso a paso y pueden utilizarla para crear ese primer presupuesto que les ayude a empezar a ubicar esas metas y esos objetivos que tienen, ya sea de estos meses que pasaron, analizarlos y ver también qué pueden planificar para los meses que vienen. Entonces, el presupuesto, ¿qué es lo que nos dice? Simplemente nos dice entonces qué vamos a hacer con el dinero que ingresa. Ojalá que podamos tener e ir más allá con el presupuesto y dividirlo en las fechas en las que nosotros recibimos el ingreso. Por ejemplo, si tenemos un salario quincenal, entonces decidir tanto mensualmente como quincenalmente qué es lo que vamos a hacer con ese salario y cómo lo vamos a distribuir y cómo va a ir cada uno a cada una de las metas que nosotros tenemos y las categorías que tenemos en el presupuesto. La idea es que el presupuesto se haga una vez y se saque, digamos, bastante ratito para hacerlo esa primera vez y tener bien clara nuestra situación financiera, pero también se espera que eventualmente cada mes, cada vez que lo vayamos a hacer, se tome muy poquito tiempo, pero que sea sostenible, o sea, que realmente podamos sentarnos, hacerlo y cumplirlo. Entonces, eso es parte de tener una buena herramienta como la que les pueden dar acá en BAC. Ahora, vamos a ver algunas posibles metas que tendríamos planteadas para esta mitad de año que viene, para esta mitad que ya pasó y cómo pueden ser metas que nos ayudan para tener una estabilidad financiera mejor para el futuro. Entonces, bueno, algunas de las metas pueden ser ajustar los gastos mensuales, metas financieras relacionadas a la administración, digamos, del dinero. Entonces, ajustar los gastos, ¿por qué? Porque si no hemos logrado todavía alguna de las metas que tenemos, entonces es importante ajustar esos gastos para ver si tenemos que darle algún empujón más fuerte para poder lograr avanzar más en esa meta si es que realmente queremos terminarla, digamos, para este año. Aumentar los ahorros puede ser otra de las metas, por ejemplo, que no tengamos ahorro de emergencias o que les pasó como a mí que tuvieron que usar una gran parte para comprar algo que se les dañó, entonces tienen que volver a llenar el ahorro de emergencias, estar en eso. Bueno, aumentar los ahorros puede ser una de esas metas que nos podemos plantear para esta mitad de año que viene. También gestionar o reducir deudas, hacer un plan de saldo de deudas puede ser una de las metas que tenemos para este año y también esa reducción de deudas va de la mano con los otros objetivos, ¿verdad? Ajustar los gastos, aumentar los ahorros, empezar a ver cómo incluso incrementar ingresos para también lograr saldar más rápido ciertas deudas y tener más liquidez. Planificar para emergencias o gastos irregulares, por ejemplo, ya ahorita viene el pago del marchamo, entonces ahorita lo recordamos a mitad de año, bueno, dividimos el monto que pagamos el año pasado en 6 meses para poder llegar rápidamente a esa meta y no tener que financiarnos para eso. Entonces, empezar a sentarnos y decir, ok, ¿qué falta de lo que yo quería lograr este año y qué puedo hacer para lograrlo? Maximizar ingresos, que ya hablamos. También pueden haber metas ya de inversiones que van más allá de la planificación financiera como paso siguiente en el proceso. Una vez que tenemos nuestra estabilidad financiera, nuestro presupuesto y nuestras bases claras, una de las siguientes metas puede ser también invertir. Y bueno, tener educación financiera continua. Lo bueno de esto es que hay muchos recursos gratuitos que podemos utilizar para aprender y entender un poquito más sobre la educación financiera. Y eso es muy importante porque nos va a dar esas herramientas que nos permiten
aprender y mejorar tanto en nuestro presupuesto como en otras cosas. Y bueno, ¿por qué no empezar a ayudar también a los demás de esa manera? Entonces, bueno, cada paso que nosotros demos hacia nuestras metas financieras es una inversión para el futuro y para la vida que nosotros queremos hacer y también no solo que deseamos o soñamos tener, sino que realmente merecemos tener. Entonces, el camino para esa estabilidad, para esa seguridad, para la libertad financiera no siempre es fácil. No es un camino en línea recta, no es algo que logramos de hoy para mañana, porque también pensemos que no es un proceso de un día para otro, el proceso en el que estamos en este momento, entonces cambiarlo tampoco va a ser tan rápido, pero cada esfuerzo, cada sacrificio, cada decisión consciente, aunque tal vez no la veamos plasmada inmediatamente, nos acerca un poco más a esos sueños y a esas metas que tenemos. Entonces, aunque veamos el objetivo muy lejos, cada paso que damos nos acerca más y nos ayuda a realmente lograr y avanzar esas metas que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que quiero dejarles, que eso es muy importante para ahorita. Bueno, eso es parte de lo que quería mostrarles en la parte ya de todo el tema del avance en las metas, de la planificación, y vamos a abrir un espacio también para consultas que tengan. Este es el espacio de Finanzas Positivas de BAC, tienen un montón de herramientas, un montón de recursos gratuitos para que todos puedan utilizarlo. Eso les decía que es lo más importante, que no están solos, que siempre hay empresas que están dispuestos a ayudarlos y acompañarlos en todo esto. Pueden revisar el código QR que va directamente al sitio de Finanzas Positivas o lo pueden buscar como está el enlace abajo y ahí pueden aprender un montón. Y también ahí mismo creo que también pueden descargar la plantilla de presupuestos, si no se los van a poner me parece que en el chat, también lo pueden descargar por ahí y pueden empezar aplicando ese primer presupuesto al día de hoy para ya empezar a evaluar cómo están esas metas y también plantearse metas nuevas, ¿por qué no? ¿Verdad? Muchas gracias, Fabiana, por compartirnos todas estas herramientas para continuar el resto del año procurando mantener una buena salud financiera y siendo conscientes de nuestras acciones. Sabemos que pueden tener preguntas para Fabiana, así que habilitaremos un espacio de 10 minutos para consultas. Tenemos la primera pregunta, Fabiana, y dice, ¿cuáles son las estrategias efectivas para mantenerse motivado y enfocado en las metas financieras durante la segunda mitad del año? Ok, bueno, primero, lo que les instaría es a analizar cuáles son las metas que tenían al inicio del año y qué se ha logrado y qué no se ha logrado hasta esta fecha. También revisar, bueno, de lo que no se ha logrado, por qué ha sido y también tenemos que revisar qué sí hemos logrado, porque muchas veces nos enfocamos en las cosas que no hemos hecho y dejamos de lado todo lo que hemos logrado y puede que hayan muchas metas que ni siquiera teníamos por ahí pensado lograr, que ya hemos logrado hasta este momento, digamos, del año. Ahora, otra forma de motivarnos es también tener, por ejemplo, qué sé yo, en aplicaciones, de manera gráfica, en alguna pizarra, si a ustedes les gusta de manera física, podemos ir marcando ese avance hacia las metas. Entonces, esa motivación de ver cómo vamos avanzando, cómo cada vez estamos más cerca. Por ejemplo, si necesitamos ahorrar, no sé, 100,000 colones, entonces ver que cada vez que le ponemos 10,000 va subiendo la barrita y estamos más cerca de eso, nos ayuda muchísimo a mantenernos motivados. A veces incluso hacerlo con alguien funciona, por ejemplo, es que quiero irme de viaje, pero sola, qué aburrido, entonces bueno, le digo a mi amiga y vamos juntas, ahorramos juntas, lo planificamos juntas y eso también nos motiva a ayudarle a otra persona a hacerlo y también contarle a alguien más que estoy en ese proceso, entonces uno siente, bueno, le voy a ir contando que ya avancé un poco, todo eso ayuda a mantenernos motivados y muy centrados en lo que estamos haciendo y de alguna manera también automatizar las cosas nos ayuda a mantenernos en ese camino hacia las metas que tenemos, entonces a veces no tener que tomar esas decisiones en el día a día, simplemente dejar todo ya listo, automatizado, nos ayuda mucho a mantenernos motivados y cerca de esas metas y que nuestras metas sean realistas también es muy importante, porque eso nos va a permitir sentir que realmente estamos avanzando y logrando algo. Excelente, Fabi, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué factores externos debo considerar al ajustar mis metas financieras para el resto del año? Ok, bueno, como factores externos, a veces, bueno, primero la parte economía general del país, cómo está el país en temas económicos, qué esperar, qué cambios van a haber, por ejemplo, cuando estamos endeudados y tenemos deudas, por ejemplo, en moneda extranjera.
Entonces, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? Mantenernos asesorados también es importante. Eso nos puede ayudar a entender qué significa, por ejemplo, que suba o que baje el tipo de cambio, que suban o que bajen las tasas de interés, cómo eso nos afecta directamente, por ejemplo, en nuestros créditos, en nuestros ahorros, en nuestras inversiones. Entonces, para poder tener cierto control de lo que está pasando, de lo que va a pasar de aquí a final del año, por ejemplo, es también importante, por ejemplo, asesorarse y buscar esas opiniones de expertos que nos ayudan a entender mejor, entonces, cómo nuestro plan podría verse, digamos, afectado de cierta manera. Entonces, siempre que tengamos deudas, analizar las tasas, si esa es tasa variable, bueno, qué está pasando con la tasa, qué puedo esperar, cómo lo ajusto. En general, cuando hagan el presupuesto también, siempre dejar un rango, una pequeña liquidez para eventuales cambios o cosas que pasen, que ustedes digan, bueno, son muy específicas de este mes, subió un poco más la tasa, ya no tengo que pagar 100,000, ahora son 110,000, bueno, eso tal vez no es una emergencia, entonces no sale el ahorro de emergencias, pero sí puede salir del mismo presupuesto de ese mes, entonces no estar en el presupuesto hacerlo completamente súper tallado, sino que dejar ese margen que nos permita a nosotros actuar o simplemente que vimos algo que nos gustó y poder comprarlo tranquilos, también nos ayuda a no, digamos, sacrificar otras cosas por tener que sacar algo adelante que salió específico, digamos, de ese mes. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo ajustar mis metas financieras si no he alcanzado mis objetivos de la primera mitad del año? Bueno, sentarnos, ver qué tan avanzado está nuestro objetivo, si tenemos, por ejemplo, que destinar un poquito más de dinero, si efectivamente lo podemos o no lo podemos hacer. Tal vez sentarnos y priorizar un poco las metas que tenemos, cuáles son las que podemos realmente terminar el año y lograr hacerlas. Si son 3, entonces enfocarnos, a veces queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, entonces decidir, ok, de las que no he logrado, ¿cuáles realmente yo sé que sí puedo lograr de aquí a final del año? Entonces sentarnos y evaluarlo, ajustar los montos que teníamos originalmente. Puede que todavía no hayamos logrado cierta meta que queríamos a mitad del año, pero tal vez no falta tanto. Entonces ajustar los montos y sentarnos y revisar cuál es la situación actual de nuestras metas y ver qué podemos hacer con el ingreso que tenemos de aquí a final del año para poder lograrlas. Creo que eso es algo que podríamos hacer para no desmotivarnos por no haberlo logrado hasta ahorita. Excelente, Fabiana, gracias. Tenemos una última pregunta. Okay. ¿Qué puntos tomar en cuenta para empezar en el mundo de las inversiones? Ok, bueno, el mundo de las inversiones es un mundo bastante, digamos, complicado, ¿verdad? Pero es un mundo que nos abre muchísimas posibilidades hacia nuestro futuro financiero. Entonces debe ser algo que se haga de manera saludable, que nos dé paz y nos dé tranquilidad, como todo lo que hagamos en términos financieros y bueno, en general en la vida, tiene que ser algo que más bien nos quite cosas en qué pensar. Entonces, lo primero para el mundo de las inversiones es, bueno, tener el primer paso que es ordenar la casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener nuestro presupuesto, tenemos que establecer, digamos, qué es lo que estamos haciendo en este momento con nuestro dinero y qué queremos hacer en el futuro. Cuando ya tenemos claro nuestro presupuesto y nuestra base, entonces vamos a decir, ok, ya estoy listo para dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso implica definir entonces metas. ¿Para qué quiero invertir? Quiero invertir para mi jubilación, quiero invertir para la universidad de mis hijos, quiero invertir para un viaje dentro de 20 años, quiero invertir para una casa en la playa. O sea, ¿para qué quiero realmente crear ese capital? Y de ahí, entonces, vamos a poder decidir cuáles son esas herramientas o esos instrumentos que nos van a dar ese vehículo para poder lograr cada una de esas metas según el plazo, según el objetivo que se tenga. Entonces, sentarnos y evaluar qué queremos hacer y en qué plazo queremos hacerlo es muy importante a la hora de definir una inversión porque no todos los vehículos sirven para todo el mundo. Y también eso es eso, guiarnos, enfocarnos, investigar, asesorarnos muy bien a la hora de invertir, porque pues, es bastante difícil ya ganar nuestro ingreso, tener nuestro salario para estar tranquilos y seguros de lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, la inversión, como les digo, tiene que dar paz, nunca inviertan con deudas, o sea, en el sentido de que no se endeuden para invertir, pero es importante también que la inversión sea ese paso siguiente. Y eso es, me gusta siempre dejarlo clarísimo, ahora es lo que sigue en el proceso financiero y tiene que ser algo que nos dé y nos transmita esa paz y esa tranquilidad para el futuro. Si quieren escribirme directamente, ahí está mi página web, la página de Instagram, mi Facebook es la misma, medios de contacto de servicio al cliente y bueno, en general el correo electrónico con todo gusto. Pueden también ver las redes sociales que tienen más información sobre educación financiera en general y
Ahí mismo me pueden contactar y preguntar cualquier cosa que deseen. Entonces, con todo gusto lo podemos ver. Y bueno, gracias a ustedes también por estar por acá hasta este momento. Es parte de lo que vimos hasta hoy. Espero verlos pronto. Les agradecemos el haberse unido a este webinar. Esperamos que haya sido un espacio de gran utilidad. Nos vemos pronto con más consejos útiles para una adecuada salud financiera. Buenas noches.